¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Te llevo con la máquina del tiempo al año 2000. Ese año en Argentina se estrenó una película que fue conmocionante. La Virgen de los Sicarios. La Virgen de los Sicarios. Era una historia de amor que transcurría en Medellín, Colombia. Pero el telón de fondo de esa historia de amor era la violencia del narcotráfico. ¿Y qué veíamos en esa película? Algo que era conmocionante para todos nosotros. Cómo entrenaban a los sicarios, cómo les enseñaban a subirse a las motos y sobre todo, cómo los entrenaban para no ser sensibles, para no tener remordimiento. Los iban entrenando para que pudieran cometer cualquier clase de crímenes, matar chicos, amenazar a personas ancianas. Les iban congelando el corazón. Eso es lo que ocurría, nos parecía lejanísimo, eso nunca va a llegar a la República Argentina. Esa gente que ya no tiene ningún tipo de códigos y el código es no tener códigos, eso no iba a pasar en la República Argentina. Pasó, está entre nosotros, está en Rosario sí, está en Santa Fe sí, pero ojo que esto ocurre en muchas otras partes del país. El narco está entre nosotros, la ilusión de que Argentina es país de tránsito está terminado. Argentina es de tránsito y también hay acá un narco que cada vez, si bien no es de lo más sofisticado como en otros países como Colombia en los 80 o México, tiene una potencia extorsiva tremenda. Voy a usar lenguaje inconveniente. No me gusta hacer esto, pero creo que vos, que yo, hay un punto en donde estamos medio sensibilizados y no estamos hablando seriamente de lo que está pasando en la República Argentina. Hace muy poquito hubo un casamiento donde había gente del narco y hubo una venganza, una vendetta. Mataron también a pibes de 1 año, de 2 años. No importa nada. Esto no pasa en una serie de Netflix. Pasa en nuestro país, en una de las ciudades más importantes de Argentina. Y ojo, que no estamos hablando solo de Rosario, insisto. Esto pasa en muchos lugares del país. El narco está acá, está extorsionando a comerciantes. Vemos como el servicio penitenciario también no para una pelota. Hay capos narcos que tienen su call center ahí, que dirigen las acciones. Hay comerciantes extorsionados, casas de familia. Mucha gente que tiene terror de decir que fue extorsionada porque si lo dice cree que ahí sí los van a matar. Les dejan casquillos de bala, perforaciones de bala en los frentes de las casas. Es un infierno lo que está pasando. Tanto es un infierno y tanto viene el tironeo, manden los gendarmes, manden las fuerzas federales, que hoy la justicia hizo algo que no había hecho nunca, escenificó el problema que tiene Santa Fe. Quiero compartir con ustedes una foto. Allí están incluso los jueces de la Corte Suprema, varios de ellos. Esto es en la Universidad de Derecho de Rosario. Los jueces federales, su asociación, un montón de jueces. Después Lucía Salinas le va a decir exacto cuántos, pero cientos les diría. Se pusieron de acuerdo para viajar todos a Rosario para mostrar la importancia que tiene, que se le dé interés, que la política se meta en eso. Por supuesto, acá no está exenta la guerra cruzada entre la justicia, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno. Miren ustedes lo que dijo Horacio Rosati, que preside la Corte Suprema. Ahí lo tienen. Para enfrentar al narcotráfico necesitamos decisión política, un Estado cohesionado y una sociedad comprometida. Ahí la Corte Suprema viajó. Incluso hay una situación que te da un poco la pauta de la gravedad. Maqueda y Rosenkrantz iban en autos diferentes y a unos kilómetros de Rosario se bajaron de sus autos y los dos se subieron juntos a un blindado, a un auto blindado, porque hubo amenazas. Si vienen acá, los vamos a matar, vamos a hacer atentados. Es terrible lo que está pasando. No es grato de contar, pero lo tenemos que decir. Eso es lo que dijo Rosati y en un ratito vamos a estar hablando con Ricardo Lorenzetti, su óptica. Él fue muchos años presidente de la Corte Suprema. En minutos vamos a estar hablando con Ricardo Lorenzetti. Ahora, acompáñenme que presento al equipo. Hola, Cecilia Bufflet. Hola. Hola, Lucía Salinas. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pablo de León. ¿Cómo te va?
Está Jessica Bossi. Buenas noches. Por ahora puedo acordarme de todos los nombres. Y está el queridísimo Bueno. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Vamos a, en un ratito, charlar con Ricardo Lorenzetti. Y me quiero meter ahora con un número que es un trompazo, que es el número 6. Hoy se dio a conocer esta inflación del 6%, el INDEC. Ceci. Sí, ese número que todos en el gobierno advertían que estaba por encima del 5%, que estaba más cerca del 6% que otra cosa, finalmente terminó siendo 6% el número final, con un poquito más bajo alimentos, pero la verdad es que es un número muy difícil de digerir, básicamente porque Indumentaria, calzado. números muy altos, pero además de eso, con una inflación interanual que se empieza a poner muy cerca del 60% y que se empieza a proyectar arriba del 60%, y en algunos despachos oficiales empiezan a pensar que hay que tener mucho cuidado porque esto peligrosamente hace que cualquier cuestión que pase extraordinaria en la economía te lleve a un escalón no del 60, sino del 70 o del 80. ¿Por qué? Porque estamos en una inflación interanual que a esta velocidad está arriba del 100. O sea, desacelerar desde este número es ir a una inflación no del 40 ni del 50% que era la expectativa inicial. Tenemos unas placas para ver algunos de los datos más importantes de el dato que difundió hoy el INDEC, que es la inflación general, finalmente fue del 6%, pero mirá la inflación interanual, se pone ya a una velocidad del 58%. Y como el número del mes que viene va a ser de nuevo más alto que el mismo mes del año pasado, el de este que estamos transitando, eso probablemente el mes que viene tengamos una inflación interanual ya del 60%. O sea, ese 58 que mostramos acá, no es que es la inflación prevista para 2022, es si vos tomás Los mayo últimos contra dos, mayo, los últimos 12. exactamente. De hecho, ya las paritarias de Kicillof, las que aplaudió Cristina, todas son 60 y contábamos que Moyano pide 85, que algunas municipalidades le van a dar 85 a sus empleados. La expectativa está muy arriba del 60, pareciera. Sí, absolutamente. Y pensá además que los salarios, en marzo, los salarios del sector privado perdieron contra la inflación. Este mes les va a pasar lo mismo, porque nadie tiene una entrada de paritaria de, en promedio, más del 6%. Mirá la inflación de alimentos que en el GBA, en el Gran Buenos Aires, el anual de la inflación de alimentos. En los últimos 12 meses, alguien que fue a comprar comida en el conurbano bonaerense, le aumentaron 62,4%. No hay paritaria que resista, ninguna de las que aplaude, ni siquiera las que aplaude Cristina, y que le compitan a ese número. Y el otro dato es 48%, es un poquito más técnico y lo vamos a explicar. La tasa de interés, el Banco Central la subió 2 puntos hasta el 48%. ¿Eso qué quiere decir? Que anualizado, si vos dejás la plata y todos los meses renovás el plazo fijo, en el año te da 60%. Eso puede ser una buena noticia para el que ahorra, y más o menos, porque como ves, por ejemplo, no le gana a la inflación de alimentos. Me parece que va a ser tasa negativa esa tasa. Sigue siendo negativa, pero lo importante de eso es que le está poniendo mucha presión al Banco Central para que suba la tasa de interés, y eso le impacta a todo el que va a tomar un crédito, a todo el que necesita comprar una máquina para fabricar, a todo el que está endeudado en la economía argentina. Eso era enfriar la economía. Ahí está, hablemos de esto, hablemos qué significa subir la tasa. ¿El kirchnerismo cómo lee eso? Bueno, era como el hecho maldito, porque cuando empezó el gobierno de Macri, que tenía un programa distinto de metas de inflación y demás, decían, bueno, están enfriando la economía. Ahora lo que está haciendo el Central, sé si vos tenés la precisión, pero es ir subiendo paulatinamente la tasa, y eso genera lo que planteaba Ceci. Y adivinen por qué hay que subir la tasa paulatinamente y no tan paulatinamente. Cuéntenme. Bueno, básicamente porque hay que sacar un montón de pesos de la calle que se emitieron el año pasado y que hoy le están impactando a la inflación. Porque si no, ¿dónde van los pesitos tan traviesos? Bueno, básicamente a los precios, ¿no? Y eso es lo que también está empujando. Y al dólar. Sí, pero el dólar está dentro de un corralito bastante atrapado. Le hacen más presión a la inflación. Me parece que al gobierno le preocupa más el impacto sobre la inflación. ¿Y qué pasa? Sobre el dólar hoy, ¿no? ¿Y qué pasa con las paritarias que hacen que nominalmente los sueldos sean mayores y tenés que pagar más de ganancias?
Sí, pero ganancia Claro, también se lo debería que entran- actualizar. ¿Pero se Acá actualiza? estamos en una... No, digo, pero se actualiza. No, se actualiza en diciembre. Por eso, digo, a la claramente, gente, claramente. eso que gana con paritarias, por otro lado, lo puede perder por ganancias. Para algunos, A algunos no les conviene ganar más porque empiezan a pagar más ganancias. Sí, absolutamente. Estamos en una dinámica de la inflación ya ahora con 3 meses acumulados con estos números en la que claramente cambió el piso de la inflación. Cambiamos de escalón. Hay una placa Eso más. es lo clave, sí. Hay una placa más que A te ver. muestra, mira, el último año habíamos tenido una inflación muy alta, en torno al 50%. Pero mira, esas barritas te muestran cómo va pasando enero, febrero, marzo, Cada vez peor. abril. Cada vez estás peor. Hoy el Ministerio de Economía, Martín Guzmán, difundió un comunicado que a mí me parece bochornoso, que tenía como título "La inflación se desaceleró en abril y es del 6%. Esa es la muestra de que la desaceleración no existe. Desacelerar... Bueno, ellos toman del 6,7 del mes anterior Claro. a este 6. Pero cuando Claro, estás hablando pero de querían inflación, cuando estás hablando de inflación, lo que estás diciendo es que el mes pasado te chocó un auto y ahora te está chocando una bicicleta sobre el choque del auto. A ver, vamos a ver cuando la vos placa y- estabas herido de aquel choque. A ver, esa placa que habíamos visto. Sí, mirá esa escalerita. Explica la bicicleta y el auto con esto. A ver. No, es que básicamente lo que te está diciendo el gobierno es que el mes pasado, que estabas en 55% de inflación interanual y habías absorbido 55% de inflación interanual, el gobierno te quiere hacer creer que en abril, como la inflación es del 6% en lugar del 6,7%, no es tan grave lo que te está pasando. La verdad es que en los últimos 12 meses es peor aún que el mes pasado lo que te está pasando. Estás aún peor que el mes pasado en términos de la inflación que estás acumulando en los últimos 12 meses. Claro, porque sabemos y es poco de- probablemente lo mismo que nos va a pasar el mes que viene. Mala noticia, les Sabemos aviso. poco de matemáticas muchas veces y nos olvidamos que este 6 es sobre el 6,7% Claro. del mes pasado. Digo, tenés que sumarlo. Y así sumaron al anterior y sumaron al anterior. Claro. Y a veces No es nos que- olvidamos no es de las que está matemáticas. estancado en claro, ese no es que está mes. estancado desde el principio. Digo, pero también, Ceci, la gente no es que está esperando este número, porque la gente ya vio esta inflación No. durante el mes. Claro. Totalmente, Lu. Y lo que la gente sabe es lo que ya midieron Fausto Espotorno, Marina Dal Poyeto, que hacen corte semanal de la inflación, y es que la primera semana de mayo la inflación va a una velocidad del 5%. Es decir, dimos claramente un salto de la inflación. Teníamos una inflación en algún momento del 2% mensual, que era mala. Pasamos una inflación del 3-4% mensual, que era peor. Y ojo, porque estamos en el cuarto mes con mayo, en el que la inflación está en el 5%. Pero te aparece el número y más allá de tu sensación Sí, claro. térmica comprando en las góndolas, porque todo ya no hay precio. ¿Cuánto Sí. vale esto? Antes vos sabías, esta yerba está, uy, ¿cómo aumentó? La dejo. Vos decís, listo, hice mi consumo responsable. Sí. Si había algo, soy Lito de Lázari, no lo compro. Le ahora, gané ya a ahora no hay precio. ¿Qué es caro? ¿Qué es barato? Hay una dispersión Nada, tan sí. grande. Lito de Lázaro ahora compra 2 porque sabe que la semana que viene va a estar más caro. Bueno, Al revés. es que ahí está la trampa en la que el gobierno nos dice todos los meses, o Guzmán se pasea por todos lados diciendo que hay una gran reactivación de la economía porque crece el consumo, porque crece la economía. Y lo que hay es una desesperación por usar los pesos de cada uno que tenga un peso. Al dólar es muy difícil ir, es para pocos, es de manera muy sofisticada, financiera o en una cueva, y el que se hace de un peso termina comprando lo que puede y lo que encuentra, muchas veces al precio que haya en el mercado, porque también, por supuesto, se habilita en este contexto todas las avivadas que el gobierno critica. Todas las avivadas que el gobierno critica las habilita con esta macroeconomía. Exactamente, Luciano Laspina es economista, ¿Qué tal? también diputado de Juntos por el Cambio. Buenas noches. ¿En qué Hola. escalón de la inflación estamos? Estamos hace 2 meses en 3 dígitos inflación. O sea, cuando vos anualizás el último bimestre, marzo-abril, la inflación anualizada da 109%. 117 había dado marzo, que parecía que era un mes excepcional, que nos iba a volver a repetir. Este 6% vuelve a consolidar la inflación en 3 dígitos. Y si la inflación no desacelera mucho, vamos a terminar con un piso del 75% este año. Aún con tasas mensuales en el 4-4,5%, que sería bastante más bajo de lo que viene, la inflación va a pegar en el 75%. ¿Tiene razones el gobierno cuando se tiene esperanzas de que el próximo mes sea 4,5, 5? Porque uno ve que la nafta aumentó, YPF, que es el Cámpora, 9%, y otras marcas 11, 12%, y otros precios significativos de la economía también. ¿En qué se basa el Faltan gobierno? las tarifas. Las tarifas. Faltan. Claro. ¿El optimismo en qué estaría basado?
No, yo creo que el optimismo del gobierno es, como siempre ha hecho, es una expresión de deseo que no refleja ninguna variable fundamental. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que la inflación se desancló en las expectativas, la gente está empezando a huir del peso. Hay un dato que no se dice mucho, pero si vos anualizás la inflación núcleo en lo que va del año, anualizada, ya da 80%. Muy impresionante. O sea, la inflación núcleo. La ¿Qué es inflación la núcleo es la inflación de los precios libres, sin los regulados que siempre están pisados. Porque ahora, yendo a la pregunta de Diego, ahora viene tarifas, ahora viene la audiencia pública fue estos días, Sí. vienen los aumentos tarifarios traen aumento de segunda ronda porque las empresas trasladan parte de los aumentos a costos a los precios. ¿Eso con qué velocidad se va a dar? ¿Suba de tarifas en junio? Muy rápido, porque... ¿Al mes siguiente? Sí, muy rápido el impacto del IPC y en segunda vuelta también, porque estamos en una velocidad indexatoria en la economía muy rápida. Ya te digo, es una economía que está caminando a los 3 dígitos. ¿Se va a animar el gobierno a hace hacer aumento de tarifas en estas circunstancias? Yo creo que no le queda otra alternativa por la cuestión de las metas fiscales. Porque esto es como una frazada corta. Si vos no aumentás las tarifas, tenés mucho déficit fiscal y te tenés que darte vuelta y financiarlo con emisión monetaria del Banco Central. Y porque Si vos ahí mirás- también, perdón, Sí. Luciano, ahí Osvaldo lo que tiene también es la presión enorme del Fondo Monetario, Claro. que está revisando en este momento el acuerdo y le dice, este trimestre pasás, este acuerdo lo tenés y yo te voy a perdonar si vos te desviás por lo que cambiaron los precios internacionales, pero la tarea que yo te encargué, que son poquitas y muy puntuales, las tenés que cumplir. Eso le está quedando muy en claro a todos los funcionarios que se están reuniendo por Zoom, porque no hubo visita ni misión oficial, pero por Zoom en el Ministerio de Economía y en el Banco Central con los funcionarios del Fondo Monetario. La aplicación del aumento de las tarifas tiene que hacerse. Quiero elaborar un poco sobre tu pregunta. La pregunta... la respuesta a tu pregunta sobre si la inflación va a bajar o no está en manos de una sola persona de la cual nadie habla, que es Miguel Pese, que es el Banco Central, que es el que maneja la cantidad de dinero en la economía. Y el dilema que tiene Miguel Pese es si convalidar una inflación de 3 dígitos o convalidar una recesión. Esto le está pasando a Estados Unidos. No, imagínate a Miguel Pese, multiplicarlo por 3 dígitos, digamos, ¿no? Lo que le pasa a Estados Unidos, o 10, digamos, si Estados Unidos tiene 8, nosotros tenemos 80 anualizados de velocidad crucero de inflación. ¿Por qué? Porque los precios van aumentando. Si los precios van aumentando y el Banco Central sigue subiendo la tasa de interés y de alguna forma seca la plaza, como se decía en los 80, eso va a generar una recesión. Cuando fuerce una recesión van a aparecer 2 problemas. Primero, los problemas sociales, por el desempleo. Segundo, los problemas políticos, que le van a tocar la puerta a Miguel Pese, va a decir, afloja con la recesión porque tenemos un problema. Y ahí el Banco Central va a estar ante una opción de hierro, como tienen todos los bancos centrales del mundo. Lo que pasa es que acá hablamos de Culfas, de Feletti, pero en realidad el corazón de la política monetaria está ahí. Y también hay una cosa que es cierto, esa inflación puede convivir con recesión, o sea, la recesión, la inflación ya existe, va a venir la recesión y ahí va a venir un problema político. O sea que hoy te diría, Argentina se encamina o a 3 dígitos de inflación o a una recesión importante en el segundo Pero semestre. el tema es que el Pablo. año que viene es un año electoral. Sí. Y ahí el gobierno, las decisiones que tome van a estar vinculadas absolutamente a eso. Entonces, Bueno, y eso responde a la pregunta de Diego. Eso responde a la pregunta de Diego. Vamos a la inflación más cercana a los 3 dígitos. Si el dilema es ese, y el gobierno va a preferir una inflación alta, Sí. va a seguir con acciones de, Bueno, lo que dijo Cristina. de regar platita y responder a estas medidas que está pidiendo el No es muy discurso- peligroso. Quiero esa agregar este dinámica dato, presenta. que lo conversábamos con vos Sí. fuera de aire. Se anunció que van a cobrar este bono 13 millones de argentinos. 13.600.000 personas van a cobrar. Entiendan, el ¿cuántos entiendan que esta ayuda que el Estado tiene que dar, la muleta porque la Argentina sola, la Argentina productiva no camina, va a 13.600.000 personas. Fíjate este dato. Durante la pandemia, ¿a cuánto fue? A 9 millones de personas. Quiere Con decir que- todo cerrado, ¿no? Bien, y ahora hay 13... ¿Y cuánto es la población? Les pregunto a los dos. En edad productiva, económicamente activa. Un poquito más de 20 millones de personas, 22 millones de Sí. personas. O sea, vos tenés 13 de 20, 22 millones necesitando una asistencia. Sí, impresionante. ¿Por qué ese número? Bueno, es el número Digamos, de no pobres. quiero decir jaque mate, pero es jaque fuerte. Sí, sí, sí. Es un modelo agotado, absolutamente agotado. Porque vos pensás que le diste esa ayuda a la gente
que tiene un trabajo informal, que vivía de una changa y no la podía salir a hacer a la calle porque estaba la pandemia, estaba todo cerrado, estábamos en una cuarentena estricta. Ahora esa gente está laburando porque la construcción crece y crece fuerte, porque hay changas, y aunque tenga ese laburo, vos le tenés que poner el mismo bono. Sí, déjame conectar la pregunta anterior con esto, que tiene que ver con una cuestión de economía política. Justamente el discurso de Cristina en Chaco, ¿para qué fue? Para decirle, déjense de joder con la inflación, impriman y aumenten el gasto. ¿Por qué? Porque el problema de la inflación tiene dos facetas. Tiene uno macroeconómico, que es que distorsiona todas las decisiones, cae la inversión, caen las exportaciones, todo lo que sabemos. Y dos, la licuación de los salarios entre que la inflación sube por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces, Cristina, ¿qué hizo? Apoyó el 60% de Palazzo porque lo que está diciendo es vamos a un ritmo de inflación mayor, 60, 80, 90, por lo que me importa es el salario real. Tuit de Palazzo. Segundo, vamos a la ley del salario universal porque hay un sector al cual yo no llego con Palazzo, que son los millones de informales que hay en la economía. 5 millones de asalariados informales, ya está el 50-50 ahí porque tenemos 6 formales. Y 5 casi, o sea que el que venimos ahí con el famoso 50-50. Eso es terrible. Eso es tremendo, eso es tremendo. Tenemos las leyes laborales que dejan la mitad de los asalariados afuera del sistema. Y después tenemos otros 4 o 5 millones de cuentapropistas a los cuales tampoco les llega la indexación salarial de Palazzo. Entonces, para este sector, ese es que está destinado este cheque. Conclusión, yendo a la pregunta anterior, el kirchnerismo no está dispuesto a convalidar una desaceleración inflacionaria con una recesión y una caída más fuerte del salario real. Está forzando sostener el salario real a costa de una inflación que va camino a los 3 dígitos. ¿Cuál es la consecuencia de indexar? Acelerar el proceso inflacionario hasta que se va fuera de control. ¿Cuánto es fuera de control? Fuera de control es lo que la sociedad... Un nivel de inflación en el cual la sociedad se desorganiza tanto, la economía, que empiezan a desaparecer los paquetes de yerba, que los empresarios suspenden la producción porque ya no saben... Último, para acelerar, ahora estamos en 2023 y se produjo que el voto y ganó Juntos por el Cambio. Una hipótesis solamente. Todo esto lo van a heredar eventualmente. ¿Qué se hace con esta velocidad de inflación? Que ya no es la misma de 2015 en el gobierno anterior. No, ahora claramente es necesario plantear un plan de estabilización, digamos, que da medio en sepia, digamos, pero problema de los 80, soluciones de los 80. Digamos, ¿no? Un plan de estabilización, ya lo hemos conversado acá, requiere una serie de condiciones para acomodar la política fiscal, la política tarifaria, la política salarial y la política monetaria. Todo al mismo tiempo en un mismo menú, planteado de manera integral para que la sociedad compre que el nivel de nominalidad de la economía, el nivel en el cual vamos a estar expandiendo la cantidad de dinero, aumentando los precios en el futuro, es sustancialmente más baja de lo que venía siendo. Eso requiere varias condiciones, digamos, requiere reformas estructurales para que Argentina pueda crecer, digamos, básicamente una ley laboral para que las pymes no se compren un juicio laboral cada vez que toman una persona, una reforma tributaria para incentivar las exportaciones y la inversión, que es lo contrario de todas las reformas tributarias que ha hecho el kirchnerismo, una reforma del Estado, obviamente, para bajar el gasto y hacer más eficiente la salud, la educación, la seguridad. Pero al margen de eso, vos tenés que equilibrar las cuentas públicas, tiene que ver con esto, tenés que acomodar los precios relativos para que la economía, esta economía distorsionada que tenemos, que no hay precio, que no sabemos cuál es, que uno sube un mes y el otro, empiece a equilibrarse. Y tercero, la famosa reforma monetaria, que es cambiar las reglas de funcionamiento del Banco Central y de nuestro sistema cambiario. ¿Eso no todo quiere ese decir paquete ajuste completo y devaluación? No, ajuste es esto, digamos, ¿no? Ajuste es lo que está teniendo Argentina. No digo que no lo sé. Yo creo que el nivel de actividad que habla el ministro está mirando con el espejo retrovisor el rebote del año pasado. Primer trimestre fue bastante mediocre en términos de actividad y el segundo trimestre, yo quiero ver los números, para mí va a ser, si no es negativo, no lo es por la cosecha, y no lo es por otros factores, pero yo creo que la economía se va a empezar a desacelerar fuertemente porque hay una caída del salario real evidente por la aceleración inflacionaria, que es la que Cristina dice, no lo retrasemos tanto al salario porque se me baja la economía y me voy a una recesión. Bien, Luciano Laspina, gracias. No, gracias a ustedes. Y fue entonces, ¿qué sonó el teléfono? ¿Quién será? No tengo ni la menor idea. ¿Aló? Tranquilo. Ministro. Dios. Sí. ¿Qué está en el estudio de Marcelo Bonelli y Alfano? ¿Estamos ¿Todavía? al aire? Sí, ¿usted que se quedó a dormir ahí? ¿Ya puedo empezar a saciar? Oh, Lo peor ya pasó, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué se quedó a dormir ahí en la sí. casita de Bonelli y Alfano? Quiero
agradecer al canal por permitirme dormir acá. Es que yo ya sabía que hoy iba a salir el 6% de inflación de abril y le pedí a Marcelo y a Edgardo si podía quedarme a pasar la noche acá para evitar todo tipo de scratches. Y muy cómodas las instalaciones. Dormí en una cama cucheta que hay detrás de la escenografía de A Dos Voces. Yo arriba y abajo el doctor de Bach. Sí, que me contó que hace 2 años que vive acá en TN. Y bueno, Vive ya ahora, sí. Claro, me tiene una advirtió el doctor kitchenette, que, todo. claro, que la pandemia no terminó, así que dormí con doble barbijo del CONICET por Muy las bien. noches. Está muy bien. ¿Y por qué no se pone pasamontaña? Porque mire que si Cristina lo reconoce en la calle Porque, o su gente. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Acá estoy, como dice el presidente, para ponerle el pecho y doy la cara. Uy, qué fuerte. Me quedaron algunas cosas en el tintero porque es muy importante explicarle detalladamente a la gente que la economía... ¿Y por qué digo tintero? Porque vamos a volver a usar lapicera fuente con tinta porque eso va a ahorrar energía. Si compu, eso hace gastar más luz, así que por eso dije lo de tintero, hice esa mención. Pero déjame explicarte, Diego, muy detalladamente a la gente que la economía, aunque no se note, está creciendo con fuerza. Ajá. ¿O por qué se piensan que la gente quiere reelegir a Alberto si no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién exactamente? ¿Dónde? Lo dejé sin palabras, ¿eh? Lo dejé sin palabras. Sí, 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 sí. Sí, cambio, por favor. Hable más rápido, ministro. Baja de minuto a minuto. ¿Qué pasó? Nada. No. Ahí está el taxi. Está el taxi. ¿Basualdo, sos vos? Está el taxi, No. ministro. Algunos me atacan porque hablo pausado, pero es mi forma de ser y no la pienso cambiar, ¿eh? No, Soy no, un tranqui. ministro de tránsito lento. Lo cargo, pero de a poquito. Sí. Así que Cristina y la Cámpora están dele darme ciruela y Activia, pero yo voy a mi ritmo, despacio, tranquilo. Y además, Diego, ya nos queda poco para terminar el mandato. No A crea mí tanto. No crea, se me pasó volando a mí. A ustedes se les pasó. Uy, qué plomazo. Pasalo a Gagumán, por favor, acelera. Ay, lo amo, lo amo. ¿Y eso qué fue? Hablando de gas, vayan bajando las tarjetas de crédito porque las facturas de gas las van a tener que pagar en cuotas. Y sí, este invierno se van a venir muy saladitas. Pablo de León. Amíguense con dormir vamos a con segmentar por jogging cara. y Ministro, buzo vamos a polar. segmentar por A cara. ver. ¿Cuánto Les tiene pido, que por pagar favor, León? que apaguen la loza radiante, que no estén en sus casas en patas y en camiseta. Porque si están en camiseta y en patas, eso quiere decir que tienen toda la estufa prendida y tenemos que ahorrar gas. Por favor. Es cierto, es cierto. Sí. Bueno, Bueno, ¿seguimos al aire? estamos al aire. ¿Sí? Ahí apareció el alma de Mauricio. ¿No? ¿Dónde? Nos pareció a No todos. registra nada el ministro. Bueno, muy bien. Sí, Pablo, muy interesante tu nota hoy diciendo que más allá tiene armado el gabinete paralelo. Sí, le hicieron un asado, el asado blue. Le hicieron el asado que dice Pablo de León, No duerme. puso en el diario Todos contra Guzmán. ¿No le zumbaba el martes el oído un poquito que estaban todos Redrado, Marco Labaña, Massa, todos juntos hablando de usted? ¿No le sonaba? Mira vos, Redrado va a agarrar esta papa caliente. Tiene una gana. Tiene una gana. Todos Sí. se prueban la foto, la ropa del finado político y el finado Sí, no sí. está finado, ¿o sí? ¿Resistiré? Hasta ahora, Malamud dice, el primer ministro de Economía va a durar pocos meses. Yo duré 2 años. Gracias. Te falló la tesis, Malamud. Está malo. Gracias, ministro. Bueno, ¿corto? Corte, por favor. Muy bien, quiero retomar lo que planteé al principio, que es que la Justicia Federal y la Corte Suprema todos viajaron a Rosario. ¿Qué pasó, Lucía, ahí? Sí, lo que pasó hoy en Rosario en la Facultad de Derecho puntualmente fue un hecho que todos ellos calificaron como inédito
y como histórico. Podemos decir que lo que ocurrió fue que todo el Poder Judicial a pleno se reunió por primera vez en Rosario. Tiene dos lecturas esto. La primera de ellas fue un mensaje de unidad de cara a un flagelo que es el narcotráfico, al crimen organizado. Y también, ¿por qué en Rosario? Porque es epicentro de las batallas más cruentas que el narcotráfico está librando en nuestro país, con 103 muertes vinculadas al crimen organizado en lo que va del año. Ese fue un primer mensaje, la unidad de cara a este problema que en gran medida tiene que resolver la justicia cuando las causas están en sus manos. Pero el segundo mensaje, y quizás el más importante de todos, o en igualdad de condiciones, es el mensaje al poder político, es el mensaje al gobierno que tiene un marcado enfrentamiento con la justicia y todos los jueces coincidieron en plantear, algunos en on, muchos en off, que este mensaje, esta foto de toda la justicia unida, 122 jueces federales de todo el país, la Corte Suprema completa, la Procuración, que es el Ministerio Público Fiscal, que son quienes investigan las causas, todos reunidos mostrándole al gobierno que hay una justicia que siempre es atacada por la Casa Rosada, pero que está unida. Este quizás es uno de los mensajes que se querían enviar y durante todos los discursos de esta jornada las críticas apuntaron, los reclamos se enfocaron en el gobierno. ¿Qué le pidieron? Política de Estado. Lo dijo el propio Ricardo Lorenzetti. Hace más de una década que no hay políticas de Estado en materia de narcotráfico. Reclamaron también que la política se ocupe de cubrir los cargos vacantes. Hoy la justicia federal tiene 1/3 de sus cargos sin cubrir. Y si vamos a Rosario, que hoy fue el epicentro de esta reunión, el 36% de los cargos de los jueces ahí no tienen un juez titular y tienen que luchar con esos sillones vacíos contra el narcotráfico. Y lo que sorprendió fue una crítica unificada y lapidaria de a momentos contra el Servicio Penitenciario Federal, puntualmente hacia la interventora, que es María Laura Garrigós, una de las fundadoras de Justicia Legítima. Palabras más, palabras menos, todos los jueces coincidieron en plantear que tal como está hoy el Servicio Penitenciario Federal no funciona, no sirve, no hace lo que tiene que hacer. Pero nos referimos concretamente, también Rolo Barbano lo contaba aquí, a que desde las propias cárceles Exacto. los capos narcos manejan desde allí las operaciones y tienen sus teléfonos y tienen, incluso alguno tenía teléfono de línea con cable a la vieja. Sí. Entonces decís, pero esto es una película además, de antes. Pero claro. No es solo la posesión de teléfonos celulares o como sucedió en un caso con un teléfono de línea fija dentro de la celda. Es reuniones en el penal de Ezeiza donde se organizan después crímenes que se cometen afuera, mensajes mandados en clave desde la cárcel. Hay una cantidad de hechos irregulares desde las prisiones federales que ya fueron manifestadas al Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia, en octubre del año pasado. Lo que hoy recordaron muchos funcionarios judiciales en esta cumbre en Rosario es que no hubo una sola respuesta. Una cumbre histórica, un mensaje concreto, marcado, un reclamo al poder político sobre políticas de Estado y también dejaron muy claro que lo que quieren es el respeto a la división de poderes. Bueno, si me acompañan, entonces voy ahora sí a dialogar con el doctor Ricardo Lorenzetti. Vamos a hablar de esto concretamente. Vamos a ir primero a este punto. Doctor Lorenzetti, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicarnos, de explicar lo que hacemos. Creo que nuestra responsabilidad es explicarle a la población nuestras actividades, nuestros actos, los problemas y nuestras responsabilidades. Yo creo que lo de hoy fue muy importante. Si me permite, esto nació por iniciativa de los propios jueces federales de la región, luego por la Asociación de Jueces, que mostraron una gran solidaridad con lo que estaban sufriendo. Entonces, desde la Corte Suprema ayudamos a la organización y se hizo un verdadero acto institucional, como se decía recién, histórico, porque hubo muchos actos, pero este específicamente en un lugar donde hay un grave problema, tiene una gran significación. Pero además creo que es muy importante señalar que los que sufren el narcotráfico principalmente es el pueblo, son los rosarinos. Y la gran tragedia de esto es que
Yo explicaba hoy que en el año 2009 nosotros dictamos una sentencia en la Corte diciendo que era necesario hacer políticas de Estado. En ese momento eso ocurrió porque yo había viajado al norte argentino, los jueces de allá me habían comentado que se formaban una caravana de droga y que ya nacía ahí el problema. Si en ese momento se hubiera cumplido el fallo de la Corte, hubiéramos tenido algo muy diferente. ¿Cuál era el fallo de la problema Corte? no solo disminuyó, sino que se agravó. Y cuando uno dice se agravó, lo que estamos viendo hoy es que no solo hay narcotráfico, hay también una etapa superior, más grave, porque hay delitos asociados. Hoy escuchábamos, por ejemplo, la senadora Lozada, que nos apoyó mucho en este tema. Personalmente creo que quiero agradecer ese apoyo. Y me mostraba todas las grabaciones que hoy circularon de personas que amenazan a los comerciantes pidiéndole dinero por protección. Cuando uno ve eso, cuando uno empieza a escuchar que hay sicarios, parece que es un escenario que nadie imaginó. Es una verdadera tragedia social, es una tragedia, porque la gente vive con miedo, vive con una sensación tremenda, no solo en Rosario, ¿no? Porque también ahí se explicaron otros casos del norte, de los puestos de frontera, también del conurbano. Pero es una tragedia social, es una tragedia humana que se hubiera podido evitar si hace más de una década hubiéramos logrado entre todos tener una política de Estado. Ahora, la cuestión es, ¿por qué no hay una política de Estado? Porque lo que uno ve es que es un escenario de una ineficacia generalizada. Y entonces tenemos que preguntarnos realmente por qué fracasamos siempre, por qué las instituciones no dan respuesta. Y por eso nosotros hemos explicado un poco lo que vemos, pues yo coordino la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Poder Judicial, y explicamos nuestra posición, nuestra visión. El primer problema que vemos es que todo se ve por parte. Entonces, esto lleva a un no puedo. Por ejemplo, el juez dice, bueno, yo no puedo porque yo solo dicto la sentencia definitiva, pero no investiga. La policía dice, bueno, yo no puedo porque no tengo apoyo de la Policía Federal. La Policía Federal dice, yo no puedo porque no tengo apoyo de la provincial. El intendente dice, yo no puedo porque esto me excede. El gobernador dice que me excede. El gobierno dice que es internacional. Entonces, es un traslado permanente de responsabilidades y una ineficacia muy grave, casi vergonzosa. Doctor, Hay que reaccionar a eso. A propósito de lo que usted menciona, Sí. déjeme preguntarle esto. Por ejemplo, el servicio penitenciario en cárceles federales tiene capos narcos que dirigen las acciones desde su celda con teléfonos. ¿Cómo ve usted como juez de la Corte Suprema? ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros hoy explicamos el problema. Lo que hay que hacer aquí es una propuesta más clara de actuación. Por supuesto, las cárceles hoy están en una situación dramática, el servicio penitenciario no funciona adecuadamente. Y fíjense que la Constitución dice que las cárceles son para otro motivo, ¿no es cierto? Deben ser sanas y limpias y para la educación. No solo no se educa, sino que no se contempla lo mínimo, que es que el detenido no siga cometiendo delitos. Al contrario, siguen cometiendo delitos, siguen organizando la actividad delictiva, porque no funciona el sistema penitenciario. Pero, no doctor, ¿no bien. funciona o alguien hace que no funcione y la vista gorda? Bueno, eso es lo que nosotros hoy denunciamos muy claramente. Acá lo que hay que hacer es una propuesta más clara, porque el narcotráfico es grave para todos los argentinos, principalmente Rosario. ¿Qué propusimos nosotros? Un abordaje que tiene dos características, integral y además continuado. ¿Por qué integral? Porque nosotros hicimos experiencias aquí en Capital
Y entonces primero hay que institucionalizar la villa donde está el problema, por ejemplo. Tiene que ir la actividad de institucionalidad, por ejemplo, crear lugares para que los ciudadanos puedan recurrir, que no estén gobernados por los narcos, que estén gobernados por el Estado, darle participación a las organizaciones sociales, la iglesia, educar. Eso es muy importante, porque si no los chicos vuelven a hacer lo que hacían los padres. O si va la policía, se retira, a los 15 días empieza de nuevo. Lo segundo es la represión del delito. La represión del delito tiene dos partes. Entonces, una parte es que haya más policía, presencia policial, que eso tranquiliza a la población y previene. Pero la otra parte es la inteligencia, es crear cuerpos específicos que usen tecnología, por ejemplo. Nosotros veíamos que hoy un dron que lo usa, a veces lo usan la gente para una fiesta o para un partido de fútbol, y no lo tiene la policía. La policía con un dron, con imágenes digitales de lo que ocurre en los barrios, podría seguir claramente el circuito de la droga. Doctor, ¿hay Entonces decisión necesitamos policía política? especializada. ¿Hay decisión Claro. política? ¿Usted cree que Bueno, hay de parte del nosotros hoy- gobierno decisión política para combatir al narco? Nosotros hoy reclamamos que haya decisión política. No No hay. hay una decisión clara porque no hay políticas de Estado. Esto es evidente e indiscutible. Lo que hay que crear son agencias. ¿Por qué no hay decisiones? ¿Por qué? Porque lo que ocurre cuando hay problemas serios, problemas complejos, es que en general hay una primacía de las disputas partidarias, se pone atención a los intereses electorales o es a veces una hoguera de las vanidades. Y entonces es una permanente discusión donde los problemas no se solucionan, se trasladan o se agravan, que es lo que ha ocurrido aquí. Por eso nosotros decimos hay que crear una política de Estado mediante una agencia que separe de la política estos problemas de fondo. Entonces, si nosotros tenemos una agencia y esa agencia tiene representantes del gobierno nacional, provincial, local, la justicia federal, la justicia provincial, y además le hemos agregado que tiene que haber representación del fiscal y un sistema adecuado del seguimiento económico del delito, que la AFIP actúe con profesionales, no con gente que generalmente se recurre a amigos partidarios. Tiene que haber profesionales que identifiquen la circulación del dinero, desarticulen el negocio del delito, que es lo que hay que hacer, el lavado de dinero, el control de aduanas, el control de puertos, el control de migración. Entonces, si todo eso está profesionalizado y se reúnen permanentemente todas las semanas, se genera una motorización, una actividad proactiva que va a solucionar el problema. Lo que no ocurre es eso. Entonces, a veces hay un hecho como un homicidio o este acto mismo que hicimos, y hay una reacción. Pero Permítame, puede sonar extraña la pregunta. Ahí Maqueda y Rosenkrantz se pasaron de auto a un blindado. ¿Usted personalmente sintió miedo en algún momento en Rosario hoy? No. Lo que ocurre es que lo trasladaron por seguridad, pero nosotros no podemos tener miedo y ellos tampoco tuvieron miedo. Lo que ocurre es que hoy hubo una campaña muy fuerte en las redes sociales, y esto es lo que me comentó la senadora Lozada, muy fuerte, no solo destinada a los comerciantes, sino también a las madres. No lleven los chicos a la escuela porque va a haber una tragedia por este acto. Y hubo amenazas, es decir, no nos podemos engañar, hay una organización criminal, nosotros no podemos tener miedo, lo que tenemos que hacer es, miedo tiene el ciudadano común, nosotros tenemos responsabilidades, entonces hay que proteger a la gente, porque si nosotros tenemos miedo, bueno, entonces estamos mal. Bien, doctor, Le permítame... hicimos un homenaje a un fiscal que lo mataron, contaba un juez que hoy habló, que es del norte argentino,
que tiene toda la jurisdicción donde está la triple frontera, la gravedad de lo que está sucediendo ahí. Entonces, nosotros lo que queremos es llamar la atención sobre la necesidad de políticas de Estado continuadas. No puede ser esporádico, porque a veces hay un gesto, una foto, un acto, una declaración, o un griterío, un ruido permanente de peleas. Eso no soluciona los problemas de la gente. Necesitamos trabajo cotidiano, constante. Bien, permítame llevarlo a un tema que usted lo viene contestando, que tiene que ver con la ampliación de la Corte. Usted sabe que hay varios proyectos, usted ya se ha pronunciado al respecto, pero aparece esto de las especialidades. Como usted venía hablando de gente que esté especializada en narco, en combatirlo, etcétera, con personal idóneo y técnico, etcétera. Un argumento que, por ejemplo, usa el peronismo, una parte del peronismo o el kirchnerismo es que haya más jueces con especialidades o que haya paridad de género, es decir, una corte más grande y más diversa. ¿Usted qué opina de eso? En la idea de que más causas podrían ser tramitadas. Son poquitos jueces, hay un cuello de botella y no salen suficientes causas rápido. Bueno, son dos temas distintos. Uno es la cuestión de las especialidades y de la cantidad de causas. El modelo argentino es diferente del brasileño o de los europeos. Es el modelo que se siguió a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una corte de 9 miembros. La nuestra tiene 5, en una época tuvo 7 o 9. Es decir, más o menos es el mismo modelo. En esa cantidad oscila. ¿Qué hacen estas cortes? Estas cortes lo que hacen es eligen casos para resolver. Estados Unidos tiene unos 10.000 más o menos al año, los rechaza todos y elige algunos casos, y sobre esos son unos 100 sentencias al año. La Corte Suprema Argentina hace algo similar. Cuando se dice que hay 20.000 al año, son 20.000 peticiones, de las cuales nosotros decimos, estas no se aceptan, y eso no significa que la Corte opina, no las acepta, y hay unos 400 casos al año en los cuales se opina. Ese trabajo se puede hacer con esa cantidad de jueces, que es lo mismo que Estados Unidos. Pueden ser 4, 5 o 9, pero en ese número oscila. Las especialidades están en las cámaras de casación, y por eso mismo hoy no tiene mucho sentido hablar de especialidades en la Corte, porque, por ejemplo, en materia penal hay 2 cámaras de casación, 2, que son muchísimos jueces que tienen que unificar la jurisprudencia en materia penal. Y género, Eso que ya haya se mujeres, creó. ahora son hombres. No, bueno, pero esta es la composición. Pero digo, las especialidades, ya hay 2 cámaras de casación creadas, y esa es la función a la cual se refieren con las especialidades. Entonces hay que entender bien el sistema argentino, que es como el de Estados Unidos. Hay cámaras de casación, cada una tiene su especialidad, y eso funciona. La composición de la Corte fue regulada luego de una gran crisis que hubo, recordarán ustedes los juicios políticos a la Corte de Nazareno, del presidente Nazareno. En ese momento, el presidente Néstor Kirchner dictó un decreto, 222, que exigía justamente la idea de género, diversidad de especialidades y diversidades de origen. Por eso esa corte que se formó tuvo personas que venían de la política, como el doctor Maqueda, del mundo académico, que era yo, y venían del interior, estaba Maqueda, yo, estaba Argibay y Elena Hayton, Carmen Argibay y Hayton, que eran representantes de la cuestión de género. Entonces, eso está regulado ya en un decreto de Néstor Kirchner. La cantidad de jueces fue regulada también por ese gobierno, porque cuando nosotros asumimos, el doctor Petracchi, que era el presidente de la Corte, en ese momento planteaba que yo fui el último y quedaban 2 vacantes que no se podían cubrir.
En ese momento teníamos un problema, porque como había una mayoría, pero había 2 vacantes, no se podían fallar, y nosotros teníamos que resolver nada menos que el corralito. No sé si se acuerdan, pero fue una crisis tremenda de la población argentina, y lo teníamos que resolver, y no había mayoría, no se podía, y había 2 vacantes. Entonces pidió él públicamente, y esto está registrado en todos los medios, que se resuelva este problema, que se cubran las vacantes o que se reduzca el número. Y habló en el Congreso. El Congreso, por una propuesta que hizo en ese momento la senadora Cristina Kirchner, esa propuesta fue reducir el número de miembros de la Corte a 5. Eso fue aprobado por una ley, y esa ley gradualmente fue reduciendo a 5. Entonces, lo que nosotros decimos es, se puede discutir porque el Congreso tiene derecho a discutirlo, es su función y nadie puede negarla. Lo que es importante es, ¿qué hacemos con las instituciones en la Argentina? ¿Las cambiamos cada vez que no nos gustan, que nos fallan en contra o cuando no nos conviene? Eso es malo. Y si decimos que hay que regular el género, ya está regulado por el decreto 22. Si decimos que hay que regular el número, ya está regulado por una ley que los mismos que la quieren cambiar votaron. Entonces, más allá de las opiniones, lo que me parece que es importante es pensar en los efectos que tiene sobre la ciudadanía. Cuando uno ve que cambia todo el tiempo, no hay ninguna seguridad. Y nadie puede trabajar en un trabajo normal o desarrollar una actividad empresaria o tener una actividad cultural si todo cambia constantemente. El ser humano se tiene que mover en contextos de previsibilidad y no de incertidumbre. Porque si lo que hacemos es cambiar todo el tiempo y cada vez que una institución no nos gusta la cambiamos, entonces estamos colaborando poco en la gobernabilidad. Lo que nosotros decimos es, respetamos las opiniones, pero tengamos la prudencia, la templanza de decir, bueno, cuidado, porque si manoseamos las instituciones, los ciudadanos quedan desprotegidos. Y esta es la única verdad. Doctor, usted está en la corte, pero yo tengo que mandar el corte. ¿Usted se anima a esperarnos un ratito y podemos charlar un rato más? Sí. Bueno. Sí, claro que sí. No. Bueno, vamos a hacer una tanda rápido y seguimos charlando con el doctor Lorenzetti. Vamos a charlar un ratito más con el doctor Ricardo Lorenzetti. Doctor, le va a preguntar Lucía Salinas. Doctor Lorenzetti, recién usted... ¿Cómo le va? Muy bien. Recién usted hablaba de no se pueden cambiar las instituciones cada vez que no nos guste un fallo. Y lo que le quiero preguntar puntualmente es, Alberto Fernández hace un tiempo habló de que Brasil tuvo la suerte de tener una corte digna. Cristina Kirchner tiene reiteradas críticas con términos similares hacia la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué lectura hace usted de esos comentarios en medio de esto, que no es una novedad, y es la marcada tensión que hay entre el gobierno y la justicia hoy? Bueno, a mí me parece importante tener siempre presente que nosotros le hablamos al pueblo, ¿no? A los ciudadanos que nos escuchan. Lo que le interesa a cualquier argentino que nos está escuchando es si la Corte puede cambiar con las presiones o no. Tenemos que ser muy claros, ¿no es cierto? La Corte no cambia con las presiones. Esto tiene que quedar muy en claro porque si no generamos inquietud, incertidumbre. Yo llevo 15 años en la Corte y si ustedes recuerdan, ha pasado de todo. ¿Cierto? Hemos tenido toda clase de presiones en todos los gobiernos. Y la jurisprudencia, es decir, las sentencias, las decisiones de las Cortes, siempre han sido en el mismo sentido. Además, yo tengo muchos libros publicados, conozco mucho a la Corte de Brasil, son muy amigos. Yo tengo muchos libros publicados en Brasil.
Y les puedo asegurar que a la Corte de Brasil la criticaron muchísimo con todo el proceso de Lula, las investigaciones del Lavallato, y dijeron más o menos lo mismo que aquí. Es decir, hoy en Estados Unidos también a la Corte la critican mucho porque toma decisiones. Entonces, es normal en ese sentido. Ahora, lo que es importante de todo esto es que nosotros tenemos que aplicar la Constitución y la ley y no vamos a ceder a ninguna presión. Porque, por ejemplo, estas sentencias que se hablan o casos, si ustedes recorren hacia atrás, nosotros resolvemos siempre en base a los mismos principios. Esté quien esté el gobierno que esté o la empresa que esté en el caso. Y esa es nuestra responsabilidad. Yo llevo muchos años, prácticamente toda mi vida, enseñando Derecho, y yo no le podría ir a la facultad a decirles a mis alumnos, mire, ahora fallamos de otra manera porque me presionó. Entonces cae toda la credibilidad del derecho, de las instituciones. Entonces tenemos que aprender los argentinos a respetar la división de poderes, a ser más sólidos y persistentes en lo que decimos. Hay mucho ruido, mucho griterío, pero cuando nosotros tomamos decisiones importantes, las analizamos, las discutimos, y luego fíjense que los últimos fallos de la Corte son casi unánimes, o hay una disidencia o dos, y esto ha pasado en los últimos 15 años, con lo cual hay una línea de conducta y de principios claros. Doctor. Por ejemplo, en defensa del derecho de propiedad, la división de poderes, la protección de los jubilados, la protección del ambiente, todo eso hay una línea de hace 15 años que no va a cambiar. A propósito de división de poderes, ¿usted qué opina de esta idea de Cristina de la insatisfacción democrática que menciona, esta idea de que la división de poderes es de la Revolución Francesa, que como que estuviera antiguo eso? Bueno, son opiniones. Las opiniones en un sistema democrático son respetables todas y bueno, como todo el mundo puede opinar. Lo que no va a cambiar es la ley, la Constitución. Y la Constitución lo que dice es que hay un sistema que está basado en las elecciones y en eso hay una sabiduría, porque hay un sistema presidencial, o sea, para ser claro con la población, el presidente lo elige por elecciones. A los diputados y a los senadores se los elige por elecciones. Entonces las mayorías ahí tienen la posibilidad de expresarse y elegir quién los conduce. Ahora, las mayorías se pueden equivocar. Por ejemplo, en la historia del derecho, se dice, bueno, las mayorías que aprobaron a Hitler y llevaron al Holocausto cometieron un error histórico y entonces ahí había que proteger a las minorías. En nuestro país, nosotros tenemos diversidad cultural. Si nos guiáramos por las elecciones, habría muchísima gente que sufriría porque son minorías. Opiniones minoritarias, conductas sexuales minoritarias, la discriminación contra la mujer, la discriminación de todo tipo, racial, o las diferencias que hay en materia económica, que a veces son aprobadas por una mayoría y hay una minoría que siente violados sus derechos cuando se intervienen los contratos o se le saca la propiedad a alguien simplemente por la mayoría. Para eso hay un sistema que no se rige por las mayorías. Y justamente es el contrapeso, por eso se dice que el Poder Judicial es contramayoritario. Este debate ya se hizo en la Argentina, si ustedes recuerdan, en el año 2013. La democratización de la justicia. Claro, la democratización era, bueno, la idea de elegir todo por elecciones. Nosotros dictamos una sentencia, fue un conflicto importante y fue un debate muy fuerte, pero dictamos una sentencia donde explicamos todo eso y declaramos inconstitucional esa decisión. Por lo tanto, el tema está aclarado. Más allá de las opiniones, nosotros tenemos que preservar un poder contramayoritario que proteja a las minorías, que proteja a los ciudadanos individuales. Porque imagínense
Esto en el medioevo, por ejemplo, se convocaba en la plaza, alguien decía que era una persona que era bruja y votaban, aplaudían y la quemaban. Para frenar eso, se creó el Estado de Derecho, la ley, la Constitución y un tribunal que defienda a las minorías. Bien, la Entonces, última, sí. estamos volviendo a discusiones que son de otra época, ¿no? Bien, la última es otra objeción que le hace también el kirchnerismo a la Corte, que es tardan mucho. Por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura fueron años hasta que apareció esto que generó tanto conflicto. ¿Por qué en algunos fallos la coparticipación, digamos, se tarda mucho tiempo, se dice? ¿Cómo se explica esa tardanza? Hay distintas cuestiones. Yo creo que la Corte tiene una autocrítica que hacer, que es esa, el tiempo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país donde hay muchas necesidades. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, hoy 60.000 peticiones, más o menos, en materia jubilatoria. Porque decimos, ¿quién es el principal litigante en el Poder Judicial? El Estado. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos casos de jubilaciones y hemos hablado muchas veces con todos los gobiernos diciendo, ¿por qué llegan a la Corte miles y miles de juicios de jubilados? Por ejemplo, hoy tenemos casi 30.000 en la Corte de expedientes de jubilados. Es el Estado el que lo está cuestionando, sabiendo que nosotros lo vamos a rechazar, porque ya se resolvió. Entonces, decir, bueno, no apelen a la Corte y entonces vamos a funcionar mejor. Los salarios estatales, donde ya hay sentencias, son miles y miles de juicios. La AFI, es decir, el principal litigante es el Estado. Entonces, si el Estado litiga dentro del Estado, la principal cuestión es disminuir la cantidad de litigios. Ahora bien, hay algunos casos, que son los que usted mencionó, que tienen trascendencia institucional. Nosotros le llamamos a eso litigios estructurales, porque cambian una realidad muy importante. En esos casos no son los ciudadanos los que litigan, litiga el Estado. Por ejemplo, las provincias contra la nación en la coparticipación o un colegio de abogados más en contra del Congreso, los diputados del Estado Nacional en el caso del Consejo de la Magistratura. En esos casos lo que ha pasado es que las mismas partes nos han pedido que demoráramos. Por ejemplo, en materia de coparticipación, ustedes recordarán 3 casos muy importantes que dictó la Corte, que fueron en Córdoba, Santa Fe y San Luis, que hubo una gran objeción porque justo fue el cambio de gobierno. Pero durante todo el año anterior, que nosotros teníamos el fallo listo, había elecciones. Entonces nos pidieron, los mismos que se quejaron después, que por favor no dictáramos esa sentencia porque influiría en el proceso electoral. Bien, está claro. Entonces, doctor, tengo una última. Lo mismo muy pasó breve. con el Consejo. A ver, Consejo, sí. También, porque en el caso del Consejo hubo un intento muy importante de legislar en esa época y entonces nosotros siempre respetamos la función de otro poder Estado. En lugar de resolverlo la Corte, iba a legislar y entonces por eso se detuvo este fallo. Bien. Bueno, ahora se dictó la sentencia, pero a veces pasa eso, y eso no es algo oculto, lo piden las partes en el proceso, no es algo que uno está especulando. La última, y esta sí, última final, es contra el sentido común. La Corte dijo, el caso Badaro dio una sentencia. Había que reponer al procurador Sosa de Santa Cruz, la Corte tuvo una opinión. La Corte da una instrucción y el poder político lo desconoce. ¿Cómo explica eso? ¿Se puede desconocer un fallo de la Corte? No se puede desconocer. Los fallos de la Corte se cumplen. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis histórico de los últimos 15 años, se han cumplido todos los fallos, salvo excepcionalmente algunos, que fue el caso Sosa,
pero era un caso que tenía una complicación muy especial porque se había reformado la ley en la provincia. Entonces, pero en general, y digo esto para tranquilizar a la población, ¿no? Los fallos se cumplen. Porque si no estaríamos en un caos, ¿no? Bien. Los fallos se cumplen. Doctor Lorenzetti, ha sido muy gentil de charlar con nosotros hoy. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Vamos a volver con el equipo. Está Rolo. Hola, Rolo. Buenas noches, Diego. Y está Nelson Castro. Siempre es un honor recibir a Nelson. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, empiezo con Nelson. ¿Qué te llevas de esta conversación? Muchas definiciones de Lorenzetti sobre algunas cuestiones. Bueno, tres cosas. Primero, la decisión clara de la Corte de decirle al gobierno, miren, nosotros tenemos voz y poder. No cedemos a las presiones. ¿No? Ese es el elemento más claro. El segundo elemento es no solamente decir que estamos acá presentes, sino que tenemos opinión clara. No hace falta ampliar la Corte y no hay gestión del ministro de Justicia. Y el tercer elemento, sí hay cosas discutibles. Esta última respuesta era una respuesta absolutamente insustanciosa y no compatible con la realidad. Es decir, la Corte tomó 16 años para resolver un caso muy importante. Fue muy importante la pregunta que le hiciste. Lucía lo conoce muy bien. Es sobre el tema del Consejo de la Magistratura, que tuvo un montón de jueces con el carpetazo. Era algo que la Corte pudo haber resuelto en 10 minutos. Y se tomó 16 años para resolver, o casualidad, después que el kirchnerismo perdió las elecciones de noviembre. Bueno, es que el tiempismo es un arte que maneja muy bien la justicia. Y la verdad es que hoy, si algo faltó en este encuentro inédito, histórico y demás, junto a los reclamos que puntualmente hicieron hacia el poder político, fue una autocrítica también del Poder Judicial. Porque la justicia no dice, nos tomamos tiempos sumamente extensos para resolver cosas que son fundamentales. Bien, Sí, es cierto. la cuestión de la ampliación por especialidades justificó por qué no. De género ya está establecido, dijo, sí, descartó eso. Y básicamente somos un poder contrasentido, en el sentido que si todos votan para un lado, nosotros estamos La acá. ampliación por especialidades, Diego, saben bien los integrantes de la Corte, es una forma de licuarles poder y de hacer, por supuesto, una ampliación indiscriminada, porque armaría salas penales, salas vinculadas con lo civil, con la familia, lo que vos plantees. Coincido con lo que decía Lucía, que en toda esta situación que genera esta entrevista también, que tiene que ver con Rosario, falta la justicia diciendo, nosotros demoramos 20 años en ponernos a trabajar seriamente en Santa Fe para meter presos a los narcos, porque no se olviden que las causas que llevaron a prisión a los monos, a Esteban Alvarado y a otros narcotraficantes y a los policías que trabajan con ellos, nacieron de la justicia ordinaria, provincial, de la local, que los mete presos por los delitos asociados a la droga. De hecho, la primera condena contra Guille Cantero, el jefe de los monos, por narcotráfico, la recibe estando preso por otra causa. Esto es lo que falta, y también podrían haber pedido mucho antes que se completaran los juzgados vacantes y las fiscalías vacantes que hay en Santa Fe desde hace casi más de una década. Yo tomo lo que dice Lucía, que es importante la falta de autocrítica, pero me parece que hay dos elementos, corriéndonos un poco de la lectura política. Es muy importante que ante el drama de Rosario, que si no se hacen cosas va camino a ser Sinaloa, la justicia ya haya mostrado fuerte ahí. Es muy importante Es esa muy importante. foto. Es muy Entonces yo le digo, importante. esa foto, que es muy importante y poderosa, tiene que empezar a tener acción. Si no tiene acción, la Queda en foto la no foto. sirve para nada. Hay que mirar lo que pasó hoy también con un panorama más general del rol que se va a dar la Corte Suprema de Justicia, sobre todo este año, porque ven, esto no lo dice Lorenzetti, pero ven que hay una crisis importante con un gobierno débil. Esta semana que hicieron, además de lo de Rosario, el respaldo a la fiscal Goyeneche, que investigó a Uribarri, un ex gobernador. Nunca la justicia va en contra de un cacique del peronismo, en este caso es un muy mal antecedente para Cristina Kirchner. Porque es la Corte respaldando el gesto, las señales, respaldando a una fiscal anticorrupción que investigó al poder. Y se vienen otras definiciones importantes que tienen que ver con lo económico, la disputa entre la ciudad
y el gobierno nacional por los fondos. Hay, por supuesto, Las tierras del ejército. Las tierras del ejército vinculadas a la propiedad privada que tiene que definir la Corte. La Corte está lo del ejército. Por supuesto, los estas mapuches. cosas, digamos, uno no pregunta porque son cosas de la causa que jamás puede pero digo, responder. para poner en contexto, la foto de hoy es la foto de una Corte que quiere un año de mucho protagonismo. No, pero además esa foto que está en pantalla tiene un mensaje explícito hacia un público determinado y es el gobierno. Porque lo dijo en palabras más, palabras menos, Ricardo Lorenzetti, no vamos a ceder a las presiones. En un tramo hoy también de la entrevista, él dijo, en aquel momento con la democratización de la justicia, cuando dictamos esos fallos, las presiones fueron peores porque ese era un gobierno fuerte. Y hoy no nos asustan. Y muchos jueces lo que hoy dijeron en ese encuentro es, no tenemos miedo, no nos preocupan lo que nos digan, no nos sentimos presionados y nosotros vamos a bregar por la independencia de la justicia. Nelson, te invito a ver un video. ¿Qué te parece? Mira esto. Con mucho gusto. Vamos a verlo. Dale. La verdad es que yo todo el reportaje trató de subirme a un ring para pelearme con Cristina y la verdad que yo no me tengo que pelear con Cristina. Y no me quiero pelear con Cristina, yo tengo que pelearme con Macri, tengo que pelearme con la derecha. La verdad que yo no estoy discutiendo con Cristina. La verdad que yo no estoy discutiendo ninguna interna y la verdad que no estoy pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos. Ahora, yo lamento mucho porque la verdad es que ahora me doy cuenta que no son solo ustedes los culpables, porque también los periodistas españoles en ese caso hicieron lo mismo. Y ayer algunos alemanes también. Pero en verdad lo que más me preocupa es resolver los problemas de la Argentina. Yo no tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias, ¿ok? Es increíble. Increíble. Nelson. No es Tarico, ¿no? Es increíble, digamos. Es decir, un hombre además mentiroso y pusilánime, ¿no? Que por suerte está el testimonio, ¿no es cierto?, que le dijo al periodista de la Radio Televisión Española que él va por la reelección. Lo cual te demuestra, pero además un elemento de esta idea, ¿no? Él no tiene que pelearse. La función de un estadista no es pelearse, es discutir. Digamos, vos discutís con el otro que tiene ideas distintas, digamos, y por supuesto lo convences o demostrás que tus ideas son las mejores. Esto del pelearse entra en el lenguaje de Cristina, digamos, en donde todo el poder de un presidente es la pelea. El trabajo de un presidente de la República es otro. Digamos, esto se pelea un barra brava se pelea, ¿no es cierto?, para utilizar el lenguaje que quiso usar Cristina. Se pelea un faccioso. El presidente de la República, digamos, tiene que, con el otro, que es además un expresidente, tiene que tener otro nivel de discusión. Discute, en política se discute, se convence. Pero esto es lo que es este hombre, digamos, un pusilánime absoluto, atrapado en sus propias mentiras. Es una de las cosas más impactantes que ha salido. Yo soy uno de los que creí que era otra cosa. Y cuando lo veo todos los días digo, pero mira vos, increíble, un mentiroso que tuvo éxito en engañar a muchos. Entre otros, en algún aspecto en cuanto a lo que iba a hacer yo. Ahora, igual es importante que el presidente la haya emprendido contra los periodistas. Porque precisamente los periodistas somos los que mostramos todas las incoherencias que fue diciendo. Lo contamos por el relato que vamos teniendo quienes hablamos con los que están allá. En el primer viaje dice que no se sube al ring a Cristina. En el segundo viaje dice que Cristina tal cosa y que en el reportaje dice que va a la reelección. Ahora dice otra cosa, con lo cual digo, él solo muestra. Entonces los periodistas vamos a seguir contando las incoherencias que tienen que ver y las cosas que los propios funcionarios nos dicen a nosotros cuando está claro que nosotros hablamos de una pelea entre la Casa Rosada y el cristinismo, estamos contando lo que hablamos con ellos. Un dato más para que te des cuenta de todo lo inconsistente, porque obviamente esto que estamos analizando, ¿no es cierto?, y que cuentan toda la mesa. El motivo del viaje del presidente de la República, ¿no? Es un tema para analizar. ¿A qué fue Alberto Fernández a Europa? Dijeron que a buscar inversiones. Bueno, no, ¿Por qué no se reunió con inversores? Para no estar acá. Bueno, entonces, exacto, bueno, ahora el discurso, que por eso la importancia de los periodistas, es, bueno, el presidente vino a Europa porque quería saber cómo era el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces ahora el presidente aprendió
que Putin es malo. Pero esto no estoy imitando yo, me lo decía Ignacio Telli, que lo está diciendo así. Bueno, el viaje sirvió para que el presidente se enterara de cómo es la realidad. Entonces hoy lo condenamos a Putin. ¿Se dan cuenta ustedes, no es cierto? Y hablando de reelecciones, que sí que no, habló Aníbal Fernández. Miren lo que dijo Aníbal Fernández. Alberto va a ser candidato. Para ese momento, por ahí, ya estaba diciendo lo contrario allá. Totalmente. Pero decía, Alberto va a ser candidato. Pero esto, para mí, la parte es la siguiente. Si Cristina quiere serlo, que se presente y compita. Lo cual es toda una osadía, porque fue su jefa política mucho tiempo, e invitarla un mano a mano, digamos, o a una interna con Alberto Fernández. Diego, que arme un político y gane. Que arme un partido político. Recordemos que es el partido que tiene el Día de la Lealtad. Totalmente. Yo te quiero decir una cosa. Cristina lo llama y se derriten. Cristina lo llama y se derriten y dice, sí, qué buena que sos, qué bárbara. A ver, vamos a hablar con él. ¿Aló? Borom, bom, bom, para Alberto. La reelección, borom, bom, bom, para Alberto. La reelección. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno. El único candidato que tiene el peronismo de cara al 2023 se llama Alberto Ángel Fernández. Punto. Ángel. Punto. O pretenden que un presidente que está haciendo una tarea titánica, sacando al país del pozo en el que lo dejó Cambiemos, y que encima tuvo el coraje de enfrentar una pandemia y una guerra, se baje solito del carro. Por favor, bájenlo ustedes si se animan. Bueno, pero primero él se tiene que animar, porque hoy ya dijo que no era tan así lo de la reelección. Tenemos que ayudarlo. Yo me cago a trompadas por Alberto y me importa un culo lo que diga la señora de Kirchner. Punto. Epa, qué que llegó al poder no producto de una interna. Llegó primero porque la puso el marido. Punto. Y después el marido del más allá la ayudó a reelegir. Punto. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es recuperar la épica del 88. Tenemos que ir a una interna. Todos los peronistas tenemos que ir a una interna y resolver ahí los problemas. Punto. Me la banco con quien sea. ¿Se entendió? Digo, Seidman, o te hago un dibujito. Los peronistas somos fanáticos de la reelección, amantes de la continuidad y de la impunidad, de la continuidad, quiero decir. Y cuando Alberto asumió, en diciembre del 2019, todos sabíamos que venían 8 años. Nelson hoy dijo una cosa. Nelson dijo que esperaba otra cosa. Usted esperaba otra. A ver, Nelson, ¿qué esperaba? Hable con Aníbal. Bueno, yo esperaba porque, hablar con esta persona más, ¿sí? Qué manera de perder el tiempo. ¿Vos también esperabas un Mandela? No. Chorearle un chupetín a un nene y engañar a un periodista en este país es muy fácil. Muy fácil. Tanto médico, mira, te engaña un farabute así, bueno. No, el doctor, y bueno. Ay. Escúcheme. Sí. Son 9:23. Si hay otras personas que quieran competir, que se suban al ring a ver si les da la nafta. Se llamen Cristina, Máximo o Leo Messi. Punto. A todos. Escuche, si vuelve a vivir a lo de Pepe Albistus, ¿usted le reservaron un ambiente ahí a usted eventualmente o no? No. No me vengas con esa chica. No. Te apuesto un lechoncito que reelige. ¿Qué? Epa. Te apuesto un lechoncito a que Alberto reelige. ¿O acaso ustedes en Juntos por el Cambio no se están agarrando la mecha día por medio? Lo que pasa, Diego, es que muchos le están empezando a tener miedo a la recuperación económica. Escuchá lo que te dice Tejil, que por algo hace 40 años que soy funcionario público y vivo de la tuya. Algo de olfato político tengo. Anota, el año que viene o en unos meses se parte Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Y va a ser una lucha política entre 5. Peronistas, cristinistas, palomas, halcones y Milei. Va a ser como la carrera de los autos locos y vas a ver que yo me voy a terminar riendo como Patán al final. Así se reía. Ahí tiene la medalla, Patán. Ahí tiene la medalla, Patán.
Gracias. Gracias. No es que ese es el despacho, es real. Sí. Bueno, voy a ir. Este es un gran momento del programa. Hace mucho que queríamos conversar con él. Voy a ir a charlar con, se sorprenderán, con momento diferente del programa. Con Luis Landricina. Paisano, un gusto. Pero qué honor, qué alegría, Luis, para mí, que estés. ¿no? Nos sentamos. Nos sentamos. Ya me dijeron, no corra el asiento. ¿Viene el saco para atrás? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Luis? Bien, 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 porque me estoy cuidando, haciendo lo que me dicen los médicos y haciendo lo que yo necesito, porque estuve con la pandemia sin salir de casa. Y el no caminar, eso hace que uno pierda el equilibrio al caminar cuando quiere caminar. Y bueno, empecé a hacer algunos movimientos y estoy logrando con esfuerzo y con voluntad lo que quería. Muy bien. Sí. Muy bien. Hay una anécdota. Sí. Alguna nuera te dice, Luis, hoy usted anda medio depre, venga que le muestro algo. Sí. Y le hacen ver YouTube en la computadora y usted ve sus shows, sus números que tienen quizás miles, millones de visitas. Sí, sí. ¿Usted sabía que las generaciones Me dijo, jóvenes... el día que esté deprimido, ponga y vea lo que opina la gente de lo que escuchó de usted. Y bueno, un día creo que el nieto o mi hijo me hizo ver y me sorprendió porque yo no había mirado nunca. Esta pregunta más rara, ¿por qué te miran tanto? ¿En qué sos tan bueno, venís siendo hace tantos años tan bueno? Es difícil elogiarse, pero te invito al autoelogio. Y yo, lo que pasa, una vez me pusieron un periodista en la disyuntiva de opinar sobre un compañero o un colega. Y si, ¿cuál de los dos es mejor para usted? Le digo, no, ese que usted me nombra, le digo, es muy bueno, pero yo soy distinto. No mejor que él, distinto. Y es tal vez lo que la gente elige. Yo soy uno de los pocos tipos que no tiene apuro para hacer reír. Yo narro. Y en el medio va la expectativa de ver para qué lado va a saltar la liebre. Porque yo siempre digo, hay un desafío no confesado entre el que escucha y el que cuenta. Y el que escucha dice, ¿a qué sé cómo termina? Y el que cuenta dice, ¿a qué no? Y cuando el que escucha pierde, se alegra de haber perdido porque lo sorprendiste, porque el humor es sorpresa. El humor es sorpresa. Claro, él esperaba la liebre acá y yo se la hice saltar acá. Vos sos muy bueno. Como retratista, tenés como mucha mirada. Yo dibujo en el aire lo que quiero que la gente vea. Y muevo las manos, como buen hijo italiano seguramente. Luigi, papá, mamá y 2 hermanos vinieron de Italia. El resto nacimos por acá, en el Chaco 4, y una nació en Lanús cuando vino mamá, ya con una nena de 10 meses y un varoncito de 2. Y otra, cuando mi padre se iba al Chaco, lo agarró una tormenta muy grande, con un forá iba cargado, y paró en una estación que se llamaba Desvío Kilómetro 187 del ferrocarril francés. A los años, mi padre adoptivo, don Santiago Rodríguez, y doña Margarita Martínez, que eran mis padrinos, pero padres adoptivos, cuando yo quedé huérfano de mamá. Que tenías menos de 2 años. 1 año y 8 meses. De Filomena. Filomena Cursi. Y Luigi, mi papá. Entonces,
mi padrino era orgulloso de mí y siempre me decía, bueno, este es mi hijo, pero no se llama Rodríguez como yo. Se llama Landricina. Y el jefe de la estación dice, ¿Landricina? Por acá pasó una Landricina con una tormenta muy grande y la señora estaba por dar a luz y me pidió un vagón que yo tenía vacío para cargar con bolsas de, no sé si de trigo o de lino. Y le dio el vagón y una hermana nació ahí, en ese vagón. Y mi padre adoptivo comenzó un obraje en la estancia de los obligados, del general obligado, para mandarle quebracho colorado a la forestal. ¿Cuándo vos descubrís que tenés talento para observar y para narrar? ¿Cuándo decís, che, acá yo tengo algo o alguien ve en vos? No, las maestras. Sí. Las maestras veían que yo tenía un don. Primero, que no tenía ni un problema en pararme delante del peor público que vas a tener en tu vida, son tus compañeros de grado y compañeros de escuela, ¿viste? Porque en el recreo ya te están cargando. Yo me paraba y decía un verso como que era el maestro. Y eso las maestras se lo traspasaban a la otra maestra. Entonces me usaban para pasos de comedia, para todo. Un maestro correntino, siempre lo recuerdo, un tal Luis Bestar, que me eligió para fin de año, que no hay compromiso de versos épicos, ni recordarse de los próceres, ni nada, sino que algo que le gustara a la gente. Y me dio un verso, se llamaba Agapito en Buenos Aires, que es la historia de un correntino que venía en ese entonces a bailar donde bailan los correntinos. Y era muy gracioso el verso. Y él estaba allá porque yo era su crédito. En una escuela de Campo Largo, Chaco, que era un chorizo así de aulas, galería, y debajo de esa galería, con un aula de fondo, ahí estaba el escenario. Entonces subíamos. De atrás por el aula estábamos, ese era el camarín. Y mi maestro decía, una parte me olvido. O sea que le vi la cara de desesperación al maestro y vos sabés que inventé algo y seguí. Y bueno, terminó que me sacó Nanda el maestro, contento. Y yo creo que fue la primera vez que improvisé para salvar una situación que era angustiosa para mí y para él, porque yo era el crédito de él. Ahí está. Sí. Bueno. Y a ese maestro le pasó el santo al otro y al otro y al otro. Y ya se sabía que yo era el gracioso de la escuela. Pero, ¿qué observar? ¿Cómo contarlo? La pausa, vos lo inventás, lo tomás, lo amplificás. ¿Cuándo aparece en Landricina la identidad artística definitiva de Landricina? Te comento. Mi padre adoptivo era obrajero. ¿Qué es obrajero? Explotación de un bosque espontáneo, como los quebrachos, que tenían que tener entre 80 y 100 años, si no se podían cortar. Los días de lluvia se galponeaba. ¿Por qué? Porque no se trabajaba con día de lluvia, porque el hacha tiene una punta de acero y atraía los rayos y se había muerto más de un... Claro, por la tormenta eléctrica. Exactamente. Y... se galponeaba. Sí, entonces hacían un fuego grande, había una pava grande y después cada uno con su gusto alzaba para su pavita y se entraba a contar. Y ahí yo iba con mi padre adoptivo, a veces agarrado de la pierna de él, porque las primeras historias eran de los bisones, las ánimas, aparecidos, y te metían miedo, sobre todo si la cosa se estaba oscureciendo afuera, ¿viste? Volver para la casa quedaba a 100 metros, pero había que volver. Y yo era chico. Y
Y yo siempre prestaba atención a uno que todo el mundo le pedía que... Dejalo que cuente, don Serapio. Manejaba él los silencios, las pausas, y ahí yo lo vi cómo generaba expectativa. Porque esos silencios de él lograba el silencio de todos los hacheros. El primer artista, sin ser lo que vos observás, que te atrae es Serapio. Era Serapio Roja. ¿Qué año sería, si pudieras decir, y qué edad vos tendrías? Y tendría 6, 7 años. Y ahí ya te impacta el manejo de la narración de él. Pero los cuentos que contaba, ya te digo... Ahora, después, cuando son un poquito más grandes, te das cuenta que esos cuentos pasan a ser graciosos por lo exagerado. ¿Entendés? Porque hay un tipo que se había topado con el Loizón. Y lo contaban. No, a mí se me corrió el bombero una vez, de chico. Y yo sentía cómo taloneaba. Porque el bombero no tiene dedos, tiene 2 talones. Y vos sabés que yo, pues ya, después ya decía, no, estaba volaseando pero no decía nada porque era por respeto, yo era un chico. Y después termino yo con el mejor personaje que creo que hice, que fue Don Verídico. Escrito por Julio César Castro, uruguayo, de un talento... ¿Eso habrá sido el año 64? Después... ¿Don Verídico? No, en el 64 yo gané en Cosquín. Ahí ganas en Cosquín. Sí. Cuando me preguntaban después, yo ya estaba con la REA. Y la REA para mí fue... Vamos a ver, creo que tenemos algo que te puede interesar. O con Carrizo tenemos una foto. Ah, bueno, con Carrizo. Mira, sí. Mira esta foto. Sí. ¿Qué ves ahí? Y bueno, ¿Qué te parece? Carrizo fue el que me da un gran empujón en la televisión, en sábados continuados. Porque el otro, el que estaba el otro era Sábados Circulares. Claro, con Mancera. Hacíamos competencia y ahí me descubre él, como diciendo mis versos, que con eso gané en Cosquín, pero los cuento. Y ya una empresa nos contrató para que fuéramos a la inauguración de su nueva fábrica. Y los otros que me acompañaban, que éramos del elenco de él, era el hijo de Mariano Mores y la que después fue la esposa de él, que cantaba también. Y por ahí creo que ha ido también Néstor Fabián. Vos siempre decís que haces cuentos y no chistes. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y el chiste para vos? Un chiste, un tipo le dijo al otro. Y vos decís, ¿quién es el tipo y quién es el otro? En cambio, los cuentos míos, el personaje se llama Evaristo Gómez. Estaba casado con Celestina Moreira. Ella era medio ojito alegre, ¿vio? Sí. Era era muy mirona. Y de ahí venían los comentarios de la gente. La suegra de él, medio como que la apañaba, la hija, porque no le gustaba el yerno. Y ahí todo eso, yo lo armo para que esto que un tipo le dijo al otro tenga un significado, una historia y de algún lugar, porque yo soy un narrador de usos y costumbres. Cuando es santiagueño, yo hablo como los santiagueños, que son los que se mantienen más cerca del antiguo español. Ellos no dicen cuándo viniste, dice cuándo has venido. No dicen lo encontraste, no dicen lo has hallado. Cosas de esas que son del antiguo español. Y vos tenés mucho trabajado, uno ve, a veces uno mira también, y tenés el español, hay un montón de tonos que vos vas sacando y vas interpretando un montón de personajes en tu propia narración. ¿Eso lo estudiaste vos, lo fuiste sacando y puliendo? Observando. Observando, porque el primer cuento de Córdoba me lo contó un chaqueño que había ido a estudiar de medicina y demoró tanto en recibirse. Cuando vino, todo el mundo dice, vino un doctor de Córdoba.
Y era el Chulo Salón, que se había ido a estudiar Córdoba y hablaba como cordobés. Y después fue candidato a gobernador del Chaco por los radicales, que era Salón Yannick. Decía, ese es un salón de peluquería, porque no, Yannick era la señora, que es una abogada, que era la candidata a vicegobernadora. Y claro, entonces yo hago un cuento con él. Yo digo, o sea, que tenía el acento tan cordobés que a veces la gente dudaba cuando él hablaba como político. Nosotros, los chaqueños, y la gente quedaba descolocada. Eso lo puse en un cuento yo. Y él se mataba de risa porque era un tipo con mucho sentido del humor. Y él me contó el primer cuento cordobés y aprendí de él el acento, porque fue en el Chaco. Después vine a Córdoba con Cosquín y ahí ya, cuando gané, me entusiasmé con buscar la cosa de... ¿Cuántos años sobre el escenario? Desde que llegué a Cosquín, 58 años. En enero hizo. Y 56 que como seguido. Bien. ¿Y te retiraste un día? Sí, el 2005. El 3 de diciembre de 2005, en la cancha de Unión Progresista de mi ciudad. ¿Por qué? Porque hacía 40 años. Yo puse se llama como de entrando a salir, se llamaba mi despedida. Y yo digo, la canción o el tango dice que 20 años no es nada, pero 40 es el doble. Entonces yo tenía miedo de que algún día ustedes me dijeran, qué lástima que no se retiró a tiempo. Pero después que me retiré, me siguieron llamando, y después me llegó una sorpresa con el YouTube. Porque hay una anécdota que se la conté a Pablo Sirven el otro día, que cuando se inaugura el Paseo Fangio, hay un señor que dice, yo sabía que usted iba a estar acá, porque te vio en tu afición por Fangio. Su amigo Fangio, y entonces usted iba a estar. Ah, fierrero como yo, le digo. No. Vengo por mi hijo y se quiere sacar una foto con usted. Y lo miro yo y... ¿Cuántos años tenemos? Voy a cumplir 17 meses. Pero vos no me podés haber visto a mí. Me dice, ¿cómo se lleva usted con la tecnología? Y bueno, me defiendo con mandar email, esas cosas, contestar, o hasta a veces con un videíto que yo filmaba, lo compaginaba. Y hoy hablar con un teléfono también hay que ser más o menos entendido. Bueno, hay una cosa que se llama YouTube. Yo me sé de memoria los cuentos suyos. Y por eso me vine a sacar una foto y me voy. Nos abrazamos, nos sacamos la foto y el padre me agradeció y se fue. Y eso me pasa con jóvenes en la calle, que yo los cargo porque me dicen, Landicina, una fotito, ¿viste? Entonces yo digo, ¿es una sífilis? No, selfie me dice. Ah, no, y yo me hago que no sabía. Y siempre y ya quedó, muchos amigos míos dicen, vamos a sacar una sífilis porque yo lo decía en broma y ahora ya los amigos míos lo han incorporado a sus dichos, pero me paran yo tengo la oficina arriba del ópera. Y a media cuadra doy la vuelta así. Hay un lugar que se llama Almacén, ahí como siempre. Camino, media cuadra y otra media cuadra. Y ahí, no menos de 7, 8 paradas para una foto. ¿Y ahí no te dan ganas de hacer un especial? Me han propuesto ahora, la que no está muy de acuerdo es mi mujer. Tiene miedo de que me olvide un final de un cuento. Pero... ¿Podría pasar? No, si no, no subo. Si no, no subo. No, porque tengo... Eso le voy a recordar a un gran amigo mío que los jóvenes no deben saber ni que existió. Se llamaba Guillermo Rico y era de los 5 grandes del buen humor. Nosotros nos hicimos amigos después que dejaron de actuar los 5 grandes del humor
Y nos encontramos en la Peña de los Abrodos, él haciendo su monólogo y haciendo imitación de tango y esas cosas. Porque él había cantado con Canaro con otro nombre. Algo del Coral, creo que se llamaba, o Jorge el Coral, algo así. Y nos hacemos amigos entrañables. Él tenía mucho mayor que yo. Una vez que vengo de Uruguay, donde yo voy, tengo casa ahí en Santana, a 20 y pico de kilómetros del puerto de Colonia, sobre la 1 para adentro, sobre el río de la Plata. Y le digo, vos sabés que vengo del Uruguay y me costaba mucho comunicarme, dice que quería saber cómo estás. Y él me dice, mirá, Luisito, tengo tanta lucidez, gracias a Dios, que estoy asistiendo con asombro a mi propia decadencia. ¿Qué te parece? Pero haciendo gala de un humor, lo hacía con humor. Entonces yo, un día hablando con mi médico de cabecera, el clínico mío, le digo, usted sabe que estoy notando de que por mi lucidez yo estoy asistiendo sin asombro a mi propia decadencia. ¿Cómo fue tu frase? Repetila. Al revés que el ingeniero Rico, estoy asistiendo con asombro, dice, a mi propia decadencia. Y yo le digo, estoy asistiendo sin asombro a mi propia decadencia. ¿Por qué me dice eso si yo lo estoy cuidando para que esté bien? Sí, pero hace 3 años yo subía por el medio de la escalera y ahora si no me agarro a la baranda, me cuesta. ¿Decís la edad? 86. Te voy a mostrar una foto de alguien que vos conocés, que es un amigo, hablando de amigos. Sí. Tuviste muchos amigos muy importantes, bueno, él es uno. Este es el más importante de todos. ¿Por qué? Por lo buena persona que era, por lo buen médico que era, por su austeridad, su humildad, y porque estaba enamorado de la patria como yo. El otro día lo dije en el programa de este chico... Jay Mammon. Jay Mammon. A él le dolía la patria igual que a mí. ¿Podés contar exactamente qué significa esa frase, me duele la patria? Cuando veo de que nadie habla de la patria. Tampoco hay interés en que los chicos sepan cómo se hizo la patria. Le cuentan por arribita la historia, pero hacer esta patria costó mucha sangre. Y se manejó la cosa con hombres que algunos no están en el bronce, pero que lo ayudaron a San Martín, a Belgrano. Y él me hablaba, por ejemplo, de la Madrid, de cosas, y me contaba por qué. Y yo me ilustraba con él a veces. Él era columnista mío en la radio. Y cuando íbamos a grabar, por ahí hablábamos de medicina y terminábamos hablando de los chorizos en grasa de La Pampa, ¿viste? Porque tenía eso, esa cosa. Y encontré una foto que había sacado Marvis, Julio, Radio Nacional, porque él estaba en la radio, era columnista. Y él se está sonriendo, que era muy raro que una foto de él sonriendo. Fíjate que está conmigo ahí, mira cómo mira. Sí. Lo está mirando el fotógrafo, me decía, ¿cuándo te vas? Y encuentro esa foto y la saco una foto a la foto. Con mi celular. Y le mando a los sobrinos. Ahí está. Y le pongo el amigo que más extraño. Y el hombre que más falta le está haciendo al país. Tengo una última foto. Sí. Mira. ¿Sabes quién es? Ese es un muchacho que arreglaba cocinas y lavarropas en el Chaco y pintaba bicicletas con máquina de flip porque no tenía compresor. ¿Qué edad tendrá este que está acá? Volvía yo de hacer el servicio militar en la policía montada, porque yo era hijado único de madrina viuda, pero no de madre viuda. Entonces, gracias a un comisario que era Cabicho Pujol,
me manda a un comisario amigo acá para que me inscriban, porque los agentes del decreto eran todos de Buenos Aires, que vinieron tipo del interior, había que hacer una serie de contactos. Ahora te propongo lo último. Este Luis de aquí, de 86, con toda su carrera, tan querido, con tantos premios, tan único, le va a hablar a este señor, Cito, que no sabe lo que le va a pasar en la vida. Háblale, decile algo. ¿Qué le va a pasar? Le voy a decir, mira, las cocinas a querosén se van a terminar porque empezaron a venir las garrafas, así que vas a tener que transformar las cocinas a querosén a gas. ¿Está? Y él me hizo caso, porque eso hacía la Andresina después. Transformaba querosén a gas. Arreglaba la ropa. Inventaba cosas porque recién aparecían. Decile algo artístico que le va a pasar. Decile algo más, lo último. Bueno, lo que vos haces en el cuadro artístico en la parroquia, por ahí, como dijo mi madrina, dice, si algún día tienes oportunidad de ir a Buenos Aires y sigues con esta vocación que tienes, te va a ir bien, porque yo te he ido a ver a los estrenos del cuadro artístico parroquial y eres bueno. Eso me dijo mi madrina. Muy bien. Por supuesto, yo era el hijo para ella. Luis, ha sido un honor tan grande, una alegría tan grande que vengas hoy a charlar un rato con nosotros. Para mí es un honor, porque además, usted sabe que algunos me cargan, dicen, ¿estás abonado vos a Tene? Los veo a ustedes, veo hasta los que madrugan, estos que están hasta las 5 de la mañana. Qué grande. Los veo a los de la mañana y bueno, nos hemos juntado a comer. Y tenemos una deuda que después le vamos a hablar, porque los voy a invitar a Imagínate ese lo que va a hombre, hacer. perdóneme, ese hombre. Osvaldo Bazán. Yo lo seguía cuando hablaba de espectáculo y un día lo encontré en un ascensor y él se debe acordar lo que le dije. ¿Sabes por qué te sigo a vos? Porque a vos hablas del espectáculo, no de los chismes del espectáculo. Ahí está. Y vos me informás en qué teatro está fulano, en qué teatro está mengano, y aconsejás a la gente. Y ese señor le tengo un gran respeto. Gracias. Gracias. Gracias, Luis, por haber venido. No, gracias a usted. Un gusto, te queremos mucho. Gracias, muy amable. Muy bien, vamos, ¿qué hacemos? Desde aquí les digo que hacemos un corte y nos quedan unos minutos más. Gracias.